La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de malaria en Paraguay. ¿Cómo estamos en Paraguay con este tema? Con la doctora Mónica Osorio. Ella es jefa del programa de control de paludismo o malaria del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, CENEPA. Y atención con estos datos. La lucha contra la malaria en el Paraguay data del año 1957. Con altibajos a lo largo del tiempo se ha conseguido una reducción muy marcada en el número de casos, logrando que desde el 2011 no se registren casos autóctonos. Vamos a hablar de este tema, vamos a conocer un poquito más qué es la malaria. Ya desde el 2011 dice que no se registra, pero evidentemente se sigue trabajando en esto y nos va a hablar la doctora Mónica Osorio, que está con nosotros. Queremos, además de presentarte el tema del día, queríamos también hacer lo que hacemos siempre al inicio del programa, dar nuestros agradecimientos a las empresas que están apoyándonos. Muchas gracias también a los profesionales que nos brindan su tiempo y sus conocimientos, y a ustedes que están del otro lado acompañándonos. Muchas gracias. Y le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Tantas cosas por agradecer. Es de bien nacidos ser agradecidos. Vamos a recordar siempre eso. El agradecimiento nos carga de energía positiva y así es como queremos comenzar el programa. Hacemos un pequeño corte. Yo recibo el saludo a nuestra invitada, la doctora Mónica Osorio, y enseguidita estamos con el tema malaria en Paraguay. Y ya estamos con la doctora Mónica Osorio, jefa del programa de control de paludismo o malaria, Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo de CENEPA. Ella está con nosotros. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, señora. Bueno, un placer tenerla aquí. Bueno, más que doctora, parece una miss. Es hermosa nuestra invitada. Bueno, vamos a hablar de malaria en Paraguay, y según lo que decíamos al inicio, la placa decía que desde el 2011 no se registran casos autóctonos. Eso significa que de acá no hay, ¿verdad? En Paraguay no hay, pero sí se registran casos de gente que viajó y trajo la enfermedad. Así mismo. Desde el 2011 no tenemos registro de casos importados. Eso significa casos autóctonos, eso significa transmisión local, ¿verdad? El último caso fue en el departamento de Alto Paraná, distrito de Itacurú. Desde ese entonces no registramos casos autóctonos, solamente casos importados. En realidad los casos importados venimos registrando desde el año 2000. A hoy tenemos más de 80 casos importados. Generalmente esos casos importados vienen del África, son compatriotas que van en busca de trabajo, de mejorar su calidad de vida, y van precisamente al país de Guinea Ecuatorial. Sí. Ellos vienen, ellos van a Guinea Ecuatorial, trabajan por un periodo de tiempo de 1 año, 6 meses, retornan al país y en un 50% vienen enfermos. ¿En serio? Caen enfermos, sí. Y nosotros aquí los monitoreamos, le hacemos el diagnóstico, los tratamos hasta el momento que ellos retornan nuevamente al África, ¿verdad? Tenemos casos también de militares que van en misión, ¿verdad?
van a Haití, al Congo, y tuvimos casos también de militares que cayeron enfermos y trajeron malaria importada, ¿verdad? Bueno, ¿en qué lugares, además del África, en qué otros lugares hay malaria todavía de manera de tener un poquito conciencia, ¿verdad? Sí. Si uno va a viajar o algo así. Sí, exactamente. Tenemos en el estado, en Brasil, ¿verdad? Un país limítrofe con nosotros, en el estado de Acre, en ciudades que limitan con Colombia, Venezuela, Surinam, donde hay todavía una alta carga de malaria, ¿verdad? De casos de malaria. Tenemos en Haití, ¿verdad? Como ya mencioné, sí. Tenemos en El Salvador casos, ¿verdad? Y si bien Argentina también registraba casos, hoy es un país que se encuentra en la misma posición que la nuestra, que está también buscando su certificación de país libre de malaria también. Bolivia también registra todavía casos, Ecuador, si bien ya no en gran cantidad, y todo lo que es la isla española de América Central, un poco de Panamá, o sea, hay en Guatemala. Muchos lugares, muchos sí, países. Todavía. Y tenemos, en realidad a nivel mundial, 97 países son los que todavía registran casos de malaria. Tenemos casos de más de 200 millones y muertes de tasas de mortalidad de 600.000. Pero es impresionante ese dato que nos dio de que el 50% de los compatriotas que fue a trabajar a África, a Guinea, a la vuelta el 50% viene con malaria. Vienen enfermos, caen enfermos. ¿Y eso hace que contagien? No. El mosquito, es con mosquito el contagio. Es un mosquito. La malaria es una enfermedad aguda, sí. Transmisible, no contagiosa, transmitida por un parásito. El parásito se denomina Plasmodium y este parásito está dentro de un mosquito. El mosquito es el denominado Anófeles, no es el Aedes. No es el famoso Aedes que no lo aguantamos, ahora hay otro nuevo. No es el Anófeles. Ajá. Hay 20 especies de Anófeles. En nuestro país tenemos circulación de 3 especies, nada más, que son Darlingi, Albitarsis y Strodei. Tenemos una distribución prácticamente todo a nivel país de esa especie. O sea, a nivel país están los mosquitos. Están los mosquitos, exactamente. O sea, lo que hay que evitar es que vengan personas así mismo, con el parásito, a cuestas. Porque el vector tenemos aquí. Tenemos los dos actores, vamos a decir, principales dentro de esta enfermedad, que es el humano y el vector. Lo que no queremos es que venga el compatriota enfermo con el parásito en la sangre. Porque ahí le pica el mosquito. Porque puede picar el mosquito y empezar la transmisión, empezar el restablecimiento de la enfermedad, que es lo que no queremos, porque prácticamente ya estamos erradicando esta enfermedad. Claro, si desde el 2011 no hay casos autóctonos, o sea, de acá solamente gente que fue al exterior y volvió. Así mismo. Y se está buscando la certificación, ¿verdad? Estamos buscando la certificación que en teoría deberíamos de recibirla en el 2016. Ahora en este mes que concluyó, en el mes de octubre, recibimos la visita de nuestro asesor técnico regional, el doctor Keith Carter, que vino a ayudarnos y apoyarnos un poco en lo que es nuestras documentaciones, ¿verdad? Sí. De toda la información que tiene el CENEPA en cuanto a paludismo y cómo fueron las acciones que se tomaron desde el año de creación, desde el 57 hasta hoy, ¿verdad? Y demostramos de esa forma que ya no tenemos casos de malaria, ¿verdad? Y la gente moría por malaria. Moría por malaria. Nuestro último óbito fue registrado en el 89, en el año 37, 38, que comenzó la epidemia, ¿verdad? Llegaron a haber 80.000 casos, 2.500 muertes. La gente moría a una tasa de letalidad bastante alta, que fue disminuyendo a medida que se intensificaron las campañas de acción de controles estratégicos que los realizó el CENEPA. Claro. El CENEPA se fundó con esa finalidad, se creó con esa finalidad, la de erradicar el paludismo, que era la terminología anterior, en el año 1957, ya que teníamos... el Paraguay era endémico en un 90%. Claro, estaba muriendo la gente. Así mismo, en un 90% del territorio nacional. No había malaria en Asunción ni en el departamento central. Mira. Pero en el resto de los departamentos sí. Eso fue bajando a medida que se intensificaron las acciones de control, ¿verdad? De lucha antivectorial, principalmente de rociado intradomiciliar, que en eso consistía el trabajo específico del CENEPA, ¿verdad? A medida que fue pasando los años, se fueron reorientando las estrategias ya
dando un diagnóstico más oportuno, Claro. un tratamiento eficaz, ¿verdad? Y una búsqueda activa de pacientes sospechosos febriles que vivían o que viven, hoy por hoy ya no, ¿verdad? En zonas endémicas, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a ver, tenemos un material preparado por el equipo de producción para ver qué es la malaria, porque yo ya me adelanté, como siempre apurada, ya hablé, primero tenemos que saber qué es la malaria. Vamos, por favor. La malaria, conocida también como paludismo o acanunduro, es una enfermedad causada por un parásito que se transmite de un humano a otro por la picadura de mosquitos anófeles infectados. En el organismo humano, los parásitos se multiplican en el hígado y después infectan los glóbulos rojos. Es de evolución aguda, caracterizada clínicamente por accesos febriles periódicos, anemia y esplenomegalia. La malaria también se puede transmitir de la madre al feto de manera congénita y por transfusiones sanguíneas. Bueno, y terrible, esto de la madre al feto y por transfusiones sanguíneas. Hay transmisión. En realidad en nuestro país nosotros no tenemos registro de casos de malaria en embarazadas, ¿verdad? De transmisión de madre a feto. Sí, en las epidemias grandes que azotaron al país hubo registros de mujeres embarazadas, ¿verdad? Pero que fueron tratadas, fueron diagnosticadas y tratadas a tiempo. Gracias a la labor del CENEPA. Claro. Como le digo, el CENEPA fue creado justamente con ese fin, de contener esa epidemia tan grande que empezó en los años 50, ¿verdad? Claro. Sí, CENEPA significa Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. Así mismo. Recién en el año 77, CENEPA involucra a otros programas de transmisión vectorial, como lo es el dengue, la fiebre amarilla, la leishmaniosis, esquistosomiasis y el mal de Chagas. Claro. Bueno, ahora estos mosquitos, por ejemplo, es también la manera de evitar, es también el tema como el dengue, del agua, los reservorios y todo eso, o es nada más que con el rociado. En realidad, estos mosquitos anófeles no tienen el mismo reservorio, el mismo criadero que el Aedes aegypti. Estos mosquitos anófeles se crían en aguas dulces, aguas poco profundas, quietas, ¿verdad? Remansadas de aguas de represas, ¿verdad? En aguas de costa, vamos a decir, ¿verdad? En campos de arrozal, en plantas bromiláceas. ¿Cuáles son esas? Son unos tipos de plantas que se crean también un poco en el agua, ¿verdad? Y que ponen ahí las hembras ponen ahí sus huevitos, ¿verdad? Son aguas quietas, aguas saladas, poco profundas, ¿verdad? No así como el Aedes, ¿verdad? No podemos hacer nada contra eso, ¿verdad? Pues ya es la naturaleza. Realmente sí, el reservorio y el criadero de estos mosquitos en la mayoría son naturales. Claro. Son naturales. Bueno, no hay todavía ninguna vacuna ni nada. No. Por eso que estamos... Vacuna, hasta ahora, propuesta por la OMS, no. Hay un estudio, ensayo clínico que está propuesta por un laboratorio RST, se denomina, ¿verdad? Este ensayo clínico de esta vacuna, pero a la especie Falciparum, porque recordemos que la malaria está causada por diferentes especies de parásitos, ¿verdad? Esta vacuna va a ser probada y es contra la especie de Falciparum. Y este ensayo se está desarrollando en 7 países del África donde hay una alta carga de la enfermedad, ¿verdad? Se esperan resultados más o menos aproximadamente para el año que viene y esperamos nosotros, como programa, las recomendaciones de la OMS, ¿verdad? Si es factible o no su uso dentro de la lucha para esta enfermedad. Bueno, la buena noticia es que no tenemos acá solamente gente que viajó y que trae esto acá, pero hay que extremar los cuidados, pero eso ya queda de parte de ustedes, de CENEPA. Bueno, el ¿verdad? tema... ¿O qué nos toca a nosotros? No. En realidad es de todos también, pero es un poco conciencia también de la persona que viene enferma, ¿verdad? Claro, de avisar, ¿verdad? Claro, de notificar, ahí está. Nosotros tenemos un buen registro de información con la gente de puertos, de puntos de entrada, donde ellos, como estos compatriotas vienen generalmente en forma mensual, vienen en un grupo de 15, 20, ¿verdad?
en forma mensual o a veces ahora un poco a menudo, ¿verdad? Por el tema que se aproximan las fiestas. Sí, ahora van a venir todos. Vienen, ¿verdad? Y ellos nos notifican, nos pasan los nombres con los números de teléfono y nosotros nos encargamos de comunicarnos con ellos y de decirle, si usted está en Encarnación tenemos un local de CENEPA donde usted pueda acercarse si siente esos síntomas compatibles con paludismo. ¿Cuál es? La fiebre. La fiebre que generalmente el que tuvo malaria y generalmente nuestros compatriotas que estuvieron por el África ya enfermaron, conocen perfectamente. La conciencia que nosotros debemos de crear es el de notificar, el avisar. Claro. Avisar o acercarse hasta un puesto de salud, ¿verdad? Para que puedan ser sometidos a ese examen de diagnóstico y luego nosotros suministrar el tratamiento. Claro. Bueno, de eso vamos a hablar a la vuelta del corte, doctora. Hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Muy bien, continuamos hablando con la doctora Mónica Osorio. Ella es jefa del programa de control de paludismo o malaria del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, que es CENEPA. Y tenemos preparado varios materiales que queremos compartir con ustedes. Este habla de los síntomas. Vamos a ver, por favor. Síntomas. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son escalofríos, fiebre y sudoración. Puede ir acompañado de dolores de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, malestar general, náuseas y en ocasiones de vómitos, diarrea, tos, anemia, heces con sangre, coma, convulsiones, ictericia. Los síntomas pueden aparecer de 10 a 12 días después de la picadura del mosquito. Está correcto. Así mismo. Los síntomas realmente varían dependiendo de la especie, cuando aparecen los síntomas, ¿verdad? Nosotros llamamos el periodo de incubación, que significa desde el momento que picó el vector, el mosquito Anopheles, hasta la aparición de los primeros síntomas. ¿Varía por qué? Porque varía de acuerdo a la especie que el vector inoculó en el humano. Como había mencionado, tenemos 5 especies de parásitos. Plasmodium, el Vivax, Falciparum, Malariae, Ovale y uno nuevo que se denomina Canolesi, que está muy en auge ahora en lo que es el África subsahariana. Claro. Los síntomas en la especie Falciparum aparecen a partir entre los 10 y los 12 días. Síntoma agudo de fiebre, fiebre muy alta, con una periodicidad de generalmente 24 a 48 horas. Generalmente esta fiebre empieza a la tardecita. ¿Cuándo empieza? Cuando estos parásitos rompen los glóbulos rojos. Porque como habíamos visto en el material, el parásito, una vez que sale de las células hepáticas, invade a los glóbulos rojos. Produce la fiebre. Seguida de la fiebre empieza una fuerte sudoración, un escalofrío y una sudoración nuevamente profusa. El paciente parece que se siente bien y empieza el malestar generalizado. Dolor de cabeza, dolor de articulación, vómitos, náuseas, ese malestar general, ictericia. La especie Falciparum, si no se trata a tiempo, no se diagnostica, generalmente los pacientes llegan con ictericia, anemia, porque el parásito consume la hemoglobina del glóbulo rojo, ya que invade el glóbulo rojo. Para la especie Vivax tenemos un periodo de gracia un poco más largo. Desde el momento que inoculó el Anopheles, la especie Vivax, tenemos un periodo más o menos de 15 a 22 días para que aparezcan los síntomas. Claro. Pero el tema es, el síntoma primero es el fiebre. ¿Verdad? Debuta con la fiebre. Y uno no puede decir, ay, no, es una fiebre nomás, porque viene con todos los otros síntomas que son terribles. Viene acompañado de lo característico de la malaria o acanonduroid, como se conoce acá en nuestro país, que es el chucho o escalofrío. Es muy característica la fiebre, cuentan las personas que ya tuvieron, es una fiebre, aparte de ser una fiebre alta, es esa fiebre fiebre rompehuesos. Ajá. Sí, famosa del fiebre dolor del dolor. terrible. Que uno bueno, presenta. ahora
una persona que tuvo malaria ya está, le vuelve a picar el mosquito y va a tener otra vez o no, o está inmunizada? No, la inmunidad se desarrolla a medida que pasan los años con la exposición al mosquito. ¿Qué significa eso? Que va desarrollando la inmunidad, pero no significa que no va a dejar de enfermar. Va a enfermar, pero los síntomas aminoran. Claro. ¿Verdad? Sí, a lo mejor no va a tener una fiebre muy intensa, no va a tener un dolor de huesos muy intensos o dolor de articulaciones muy intensa, ¿verdad? Y también disminuye la posibilidad de desarrollar una malaria grave. Una malaria grave la realiza el Plasmodium falciparum. La malaria grave la denominamos nosotros a la malaria que lleva al coma, a la malaria que lleva a la convulsión, a la malaria que produce la muerte, que generalmente es causada por esta especie de parásito que es la especie falciparum. Bueno, una vez que llegaron los compatriotas que fueron a trabajar a África, por ejemplo, y vinieron con esta enfermedad, con malaria, ¿qué tipo de tratamiento, qué es lo que se hace? Nosotros, como ya le comenté, recibimos la notificación desde puertos de entrada, ¿verdad? Nosotros nos ponemos en comunicación con estas personas y les orientamos a dónde recurrir. Si ellos nos llaman en un periodo de una semana, 10 días, nosotros nos volvemos a comunicar con ellos para saber si presentaron algún tipo de síntoma compatible con la enfermedad. Porque la idea nuestra es bloquear el caso, si es que lo hubiere, para evitar esa reintroducción o restablecimiento de la enfermedad que ya no la tenemos en forma autóctona, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero CENEPA sigue trabajando en esto. Sigue trabajando en esto. Más que nunca, hoy empieza nuestro trabajo, nuestra vigilancia, como nosotros la decimos, la vigilancia activa, que la bajamos hasta los servicios de salud. ¿Qué significa eso? Un paciente febril que viene de zonas endémicas a nivel país, el médico también debe sospechar de malaria. No solamente debe de pensar en dengue, ¿verdad? O chikungunya, debe de pensar también en malaria. Es muy importante bajar esa información a los servicios de salud, que es el trabajo en el cual hoy nosotros estamos. Que el médico de los servicios de salud, de un puesto de APS, sea capaz de identificar a un paciente febril con síntomas compatibles también con paludismo. Claro. Ahora, CENEPA sigue fumigando. La fumigación, en realidad, como ya le comenté, anteriormente en época de epidemia la lucha era vectorial, ¿verdad? Rociado intradomiciliar. Hoy el rociado se realiza solamente en torno al caso, ¿verdad? En torno al caso. Ya no amerita hacer un rociado masivo porque ya no tenemos transmisión local. Claro, y además porque no se termina con los mosquitos, ¿verdad? Lo importante es que no venga el parásito. Claro. El mosquito lo tenemos. Sí. El parásito es importante que no venga. Que no venga con algún compatriota que estuvo en zonas endémicas de transmisión. Y la transmisión es solamente con el mosquito, ¿verdad? O sea, si se baña en ¿cómo se llama eso? Repelente. En repelente. Igual, o sea, solamente la transmite el mosquito. También tenemos la otra forma artificial, como ya habíamos mencionado en el tape, que es la forma transplacentaria y la transfusional, ¿verdad? Pero la infección realmente primordial es a nivel mosquito, vector, humano, parásito. Bueno, tenemos otro material que queremos presentar, por favor. Prevención. Para la prevención de la malaria, se recomienda el empleo de repelentes, utilizar ropas que cubran la mayor superficie corporal posible, dormir con mosquiteros, evitar permanecer en lugares que no estén protegidos de los mosquitos, sobre todo entre las 18 y 20 horas, mantener libre de malezas y matorrales los alrededores de la vivienda, proteger con malla, tela metálica, las puertas y ventanas de la casa. Eso ya viene bien para todo tipo de mosquitos, claro, ¿verdad? Para todos los vectores que pueden transmitir alguna enfermedad, ¿verdad? En realidad, hoy por hoy, nuestras zonas endémicas ya se redujeron. Como había mencionado anteriormente, a nivel país éramos endémicos en un 90%. Hoy está reducida prácticamente en un departamento, que es el departamento de Alto Paraná. La recomendación hoy no es ya solamente a nivel país.
es para las personas que viajan a zonas endémicas como el África, Haití, Brasil, ¿verdad? Donde hay transmisión de paludismo. La prevención para ellos, protección con repelente, ropas claras, mangas largas. Si van a dormir en campos abiertos, porque generalmente estos compatriotas que van a Guinea Ecuatorial van a trabajar abriendo caminos, desmalezando montes. Sí. Entonces, lo que nosotros les sugerimos es que traten de en las carpas poner telas metálicos, ¿verdad? Sí. O mosquiteros, dormir bajo mosquiteros para evitar la infección del mosquito con la enfermedad, ¿verdad? Hay muchísimos paraguayos que están yendo a trabajar. Yo hace poco que me enteré, hace unos años me enteré, eso no... África nos parece tan lejos y tan inalcanzable, ¿verdad? Así cuando uno piensa, sin embargo, se está ahí justamente en Guinea Ecuatorial, sí, ¿verdad? Así mismo. Como le digo, estos compatriotas que van son reclutados, vamos a decir, por una empresa privada, ¿verdad? Que van a abrir caminos en distintas ciudades de Guinea Ecuatorial, ¿verdad? Van desde topógrafos, ingenieros, hasta personas para mano de obra, para operar máquinas pesadas, ¿verdad? Generalmente las ocupaciones de las personas que vienen enfermas dice operador de máquinas, que son los que están más expuestos. Claro. ¿verdad? Que están desmalezando montes. Que están ahí en medio de todo. Claro. Y no creo que tengan algunos trajes tan especiales ni nada. No. O sea, las empresas que le contratan, que yo sé quién es, entre paréntesis, bueno, que ya le den una cantidad de repelente, ¿verdad? Ya para... Hoy dentro del marco en que nosotros nos encontramos, que ya no es más el plan de eliminación del paludismo, es el plan ya de prevención del restablecimiento de la enfermedad. Estamos en el trabajo de la redacción de ese plan, que tendría vigencia desde el año que viene hasta el 2019. Contempla uno de los puntos de trabajar con esas empresas privadas para que ellos puedan proveer ese tipo de protección a nuestros compatriotas, ¿verdad? También que ellos puedan ser capaces de suministrar una quimioprofilaxis. ¿Qué significa eso? Que ellos puedan tomar el medicamento no para no enfermar, sino que para que los síntomas no sean tan intensos. Hoy el CENEPA, la política a nivel nacional que nosotros aplicamos es la implementación de quimioprofilaxis a viajeros que van a zonas endémicas. O sea, antes vas a viajar y entonces ya te dan los medicamentos. El medicamento dependiendo de la zona a la que va. Sí. Porque no todas las zonas del África, por ejemplo... ¿Tienen el mismo mosquito? No. Ya el fármaco está haciendo resistencia y ya no sirve. Entonces nosotros hacemos un cuestionario, unas preguntas, dependiendo del país a donde va, damos las recomendaciones de protección personal o de uso de quimioprofiláctico, ¿verdad? Y en África, Venezuela, en Brasil, en Colombia, ¿no tienen así una especie de CENEPA como tenemos nosotros acá, que estén trabajando en eso? ¿No les da resultado? Hoy por hoy, en realidad nosotros, vamos a decir orgullosa, digo, prácticamente, CENEPA es una institución todavía vertical. ¿Qué quiere decir eso? Dependemos del Ministerio de Salud, trabajamos con el Ministerio de Salud, pero seguimos abocados exclusivamente a enfermedades transmitidas por vectores. No así ya el Brasil, por ejemplo, que tiene mini CENEPAs en sus distintos estados. Entonces les cuesta mucho manejar la enfermedad a ese nivel. Cuando hay ya muchas personas, muchos actores, es muy difícil congeniar de repente en las acciones.
que viva en alguna zona endémica a nivel país, hablo, ¿verdad? Zona endémica, zonas donde hubieron muchos casos, como Alto Paraná, Caguazú, Canindeyú, recurran hasta el centro de salud, puesto de salud, y pidan hacerse un examen de gota gruesa. Principalmente, ¿cómo se llama? El examen de diagnóstico es la gota gruesa. Gota gruesa. Gota gruesa. Consiste en un pequeño pinchazo en el dedo, es un test rápido, que está aproximadamente 1 o 2 horas. Un test, un pinchazo en el dedo, una muestrita de sangre y lo observamos al microscopio. Ahí observamos al parásito y distinguimos la especie. Dependiendo de la especie, se suministra el tratamiento. De la importancia que los servicios de salud, como el médico, ¿verdad?, pueda sospechar y sugerir la realización de una gota gruesa, ¿verdad?, para descartar que sea malaria. Así como se solicita un examen de NS1 para diagnosticar dengue, también una gota gruesa para el diagnóstico de malaria, principalmente en zonas endémicas o históricamente endémicas aquí en nuestro país, ¿verdad? La recomendación para las embarazadas de zonas endémicas es recurrir a puestos de salud y solicitar el diagnóstico por medio de la gota gruesa para paludismo, descartar paludismo. Claro. Bueno, o sea que el tema de la malaria mató muchísimas personas en el mundo entero, en nuestro país también, tanto es así, el 90% de la población tenía malaria. Así o sea, 90% de la población en 1950 y tanto se estaba por morir. Como le digo, 90% de la población, a excepción de todos los departamentos del Paraguay, a excepción de Asunción y Central, no tenían malaria. Claro. El resto estaban todos con malaria, la mayoría de los distritos. Generalmente la malaria en esa época era una enfermedad de comunidades indígenas. Estaba muy difundida entre los indígenas, se transmitía mucho entre los indígenas. Y era difícil de controlar en aquel entonces porque, como sabemos, nuestros indígenas son nómadas, no se quedan. Claro. Cuando el cenepero iba a buscarlo para decirle... Ya no estaba. Ya no estaba, claro, ¿verdad? Entonces empezó una lucha muy fuerte en aquel entonces para contener esa epidemia, ¿verdad? Y nosotros tenemos, hasta ahora tenemos en Mariscal López, que es el distrito de Caguazú todavía, asentamientos indígenas, ¿verdad? Que generalmente hoy por hoy una de las actividades del CENEPA es muestrear, significa tomar muestra a pacientes febriles de esas zonas que históricamente tuvieron malaria. Esa es nuestra forma también de control, ¿verdad? Bueno, ahora entendemos porque esa frase, la malaria y qué bárbaro, y no sé qué, la malaria que todo el mundo usa, es esto, se moría la gente. Tenía malaria y chao. Se moría la gente. O sea, era terrible. Así mismo. Bueno, gracias a Dios, nuestro país no tiene casos de malaria desde el 2011, casos autóctonos, o sea, casos nuestros así. Sí, de gente que viene de lugares donde hay. Bueno, sé que que recibieron un premio. A ver, comentanos, por favor. El premio que recibimos es en el año 2012, el premio denominado Campeones de la Malaria. Competimos contra el Brasil, justamente con el estado de Acre, contra Honduras y Paraguay, y salimos ganadores. El premio se debió, a Campeones de la Malaria en las Américas, se debió a la estrategia que implementó el programa, que es justamente ese reajuste que yo le había comentado, de control de la enfermedad, desde el diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno, la lucha antivectorial que no acababa en aquel entonces hasta el 2011, ¿verdad? Y nuestra vigilancia activa. ¿Qué significa eso? Monitorear caso por caso. Esa fue la clave del éxito y que nos hizo merecedores de ese premio otorgado por la OPS-OMS en el año 2012. En fecha 6 de noviembre se conmemora el Día del Paludismo en las Américas. ¿Cuándo? Justamente, 6 de noviembre. 6 de noviembre. Ya, bueno, entonces Paraguay recibió esa certificación, ese premio. Ese premio. Premio, no es certificación. Es el premio. Certificación lo que queremos. Buscamos nuestra certificación de país libre de transmisión autóctona del paludismo. Eso no significa que no
que dejaremos de tener casos importados. No, si se viaja y alguien viene, obviamente eso no se puede. Así mismo, así mismo. Bueno, fantástico. Esto que están pasando es que no pasó todavía lo del premio. Es el spot y yo quería escuchar. Vamos a pasar, ¿sí? Señor director, ¿podemos pasar el spot otra vez porque tiene sonido y queremos escuchar un poquito? Si conoce a alguien con los siguientes síntomas: fiebre alta, sudoración, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, puede ser un caso de paludismo o malaria, por lo que se aconseja acudir inmediatamente a la unidad de salud familiar, a la oficina del CENEPA o al centro o puesto de salud más cercano para su diagnóstico y tratamiento gratuito. Un mensaje del CENEPA, Ministerio de Salud Pública y este medio. Muy bien. Sí, bueno, gracias a Dios no tenemos. Vamos a reiterar eso otra vez. O sea, si vos tenés un vecino que vino de África, mirale un poco así, a ver, controlarle, a ver cómo se siente. Sugerirle que se acerque hasta un puesto de salud, hospital, distrital, regional o hasta un puesto de CENEPA. CENEPA, los mini CENEPA, como le denominamos, los tenemos en todos los departamentos del país, con posibilidad incluso de diagnosticar y tratar al momento de que el paciente sospechoso se acerque. Y una persona que ya tuvo paludismo, malaria, ¿cómo se dice? ¿Malaria o paludismo? Malaria o paludismo, es igual, es lo mismo. Que tuvo malaria en África, sí. Viene acá, ya no tiene, pero tuvo fiebre, esto, lo otro. Lo mismo sería interesante que vaya a hacerse para ver si tiene es un adentro, control, sí. ¿Cómo es? Nosotros lo que hacemos es justamente ese trabajo. Llamamos, cuando sabemos que vino un paciente del África, nos ponemos en contacto con ellos y les tomamos una muestra de control. Sí. Incluso ellos, antes de salir de nuestro país, se realizan también una muestra, un control, ¿verdad? Y ellos salen de nuestro país con diagnóstico de la no observación de parásitos. Claro. Significa. O sea, se sabe con esta prueba si tiene parásitos o no. O no, así mismo, con el método de la gota gruesa. Si bien hay otros métodos de diagnóstico, como el método de tiras rápidas, ¿verdad? Muy difundida y utilizada en países donde el acceso a un diagnóstico al servicio de salud es muy difícil, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos esa capacidad de respuesta local, claro, porque en todo el país contamos, como le digo, con un mini CENEPA que es capaz de diagnosticar por este medio, por la microscopía, al parásito, ¿verdad? Y diagnosticar malaria. Pero la persona que tuvo malaria, después le pasó, ¿el parásito queda dentro del cuerpo? O sea, bueno, después de un mes va a seguir teniendo un parásito. Bueno, ¿o no? Es muy importante esa pregunta. Cuando el paciente es picado, vamos a decir, por el mosquito del género Anopheles, puede picar una de las dos especies, Falciparum o Vivax. La especie Falciparum, si bien hace un pequeño pasaje por las células hepáticas y luego va a los glóbulos rojos y empiezan los síntomas. La medicación que nosotras la realizamos es para eliminar los parásitos a nivel sanguíneo. No hay posibilidad de que el paciente pueda enfermar si es que realizó el tratamiento en forma, siguió el tratamiento en forma. No consumió alcohol, es muy importante, ¿verdad? Siguió los 3 días de tratamiento, ¿verdad? Muy importante. Si fue infectado con la especie Vivax, un pequeño grupo que quedó en los hepatocitos del hígado, otro grupito sale a los glóbulos rojos. También los tratamos para eliminar el parásito del glóbulo rojo y para eliminar el parásito que queda latente o durmiendo en los hepatocitos del hígado. Lo mismo, si el paciente no siguió el tratamiento correctamente, si cortó su medicación con el alcohol, podría volver a enfermar. Y es lo que nosotros llamamos recidivas o recaídas, ¿verdad? Que es peor aún. Que es peor aún, que es peor tratar eso, ¿verdad? Sí. Pero si el paciente cumple con ese esquema de tratamiento estricto,
el paciente cura. La malaria se cura. Si se diagnostica a tiempo, se cura. Claro, maravilloso. Bueno, la malaria del bolsillo, ¿cómo se cura, doctora? La malaria de bolsillo. Bueno, eso es otro tema de otro tipo de sí. programa. Vamos al corte y volvemos enseguida. Muy bien, nosotros estamos en la parte final del programa, pero tenemos todavía 5 minutitos. Estamos hablando con la doctora Mónica Osorio. Ella es jefa del programa de control de paludismo o malaria del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, que es CENEPA. Y CENEPA se creó justamente en, 1957. A raíz de la malaria que estaba invadiendo nuestro país. La alta 90%, 90% del país tenía malaria. O sea, 90% del país estaba por morir, porque esto en esa época era morirse. Más de 80.000 casos registrados, ¿verdad? En 1957 se crea, se erige lo que se llama en aquel entonces para erradicar el paludismo, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. Bueno, y 57 años después, que estamos ahora, se erradicó, vamos a decir, el paludismo autóctono, ¿verdad? Hoy, ahora en diciembre, cumplimos nuestro periodo de 3 años sin casos. A partir de este periodo libre de 3 años sin casos a nivel país, nosotros pasamos a la siguiente fase, que es la solicitud, ¿verdad?, a nivel OPS, OMS, de la certificación de país libre del paludismo, que lo queremos obtener en el 2016. ¿verdad? Claro. Es que Paraguay está súper bien en eso. Estamos obteniendo todas las certificaciones libres de sarampión, premios. Con ustedes también el premio. A ver, ¿el premio dónde se entregó? El premio se entregó en el 2012 en Washington. Sí. En los meses antes de noviembre, que fue la fecha de entrega, vino un equipo de campo, ¿verdad? A corroborar y a cotejar todos los datos que nosotros habíamos suministrado a nivel OPS o OMS, ¿verdad? Fueron semanas intensas de trabajo, de filmaciones, ¿verdad? Con todo el equipo que vino desde Washington justamente para eso. Qué orgullo, doctora, ¿verdad? Que vengan a certificar, a mirar, es cierto, qué bien, y le habrán dicho, ¿verdad? Trabajaron bien, como hicieron, porque es importante. Una cualidad importante que tiene el CENEPA es la vasta información que tiene. Tenemos registros, no informáticos, registros en papel, hechos en puño y letra, de casos, como se registraba anteriormente los casos, ¿verdad? Esa es una riqueza muy grande que tiene el CENEPA. Tienen que informatizarlo rápidamente. Hoy por hoy está todo informatizado, pero vasta información de antes que se tiene, no solamente de los últimos 10 años, sino que desde el inicio del CENEPA. Y algo muy loable y digno de resaltar también, ¿verdad? Claro, porque en un país en que los registros no estamos muy acostumbrados, porque yo cuando pregunto acá a mis invitados, ¿qué porcentaje? Me dicen, bueno, realmente no tenemos mucho, ¿verdad? Paraguay no es que se destaque justamente por eso, así mismo. Pero en este caso sí, CENEPA sí. Así mismo, así mismo. Qué maravilla. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? O sea, nosotros contamos cómo era la enfermedad, los síntomas, el tratamiento, todo, porque por cultura general uno tiene que saber porque no tenemos estos casos acá. Los pasos a seguir en CENEPA es seguir trabajando en todo y lograr esa certificación, doctora. Sí, por supuesto. Nosotros seguiremos trabajando en lo que es, como le dije, nuestra vigilancia, el monitoreo de nuestros casos importados, ¿verdad? Claro. Caso por caso, ¿verdad? Y con la ayuda de la ciudadanía de saber si algún vecino, algún pariente vino de algún país que pueda tener malaria, sugerirle acercarse hasta un puesto de salud, hasta el CENEPA, para que se le pueda hacer ese diagnóstico, el tratamiento y no tener un restablecimiento de la enfermedad. Perfecto. Doctora, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la presencia. Gracias a ustedes por la invitación y
La esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.